televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Creemos firmemente en la libertad de expresión como un derecho humano. Libertad de expresión no es únicamente tener la libertad para decir lo que uno quiere decir. Libertad de expresión también es otorgar esa libertad para que otros puedan decir lo que no necesariamente queremos escuchar. Eso se llama tolerancia y respeto a la opinión ajena, principio básico de la democracia, bajo el cual nosotros actuamos permanentemente. No ha habido presidente en Ecuador que no haya de una u otra forma atacado o agredido a los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas, el primer lugar se lo gana el presidente o el expresidente Rafael Correa. Atacó a medios de comunicación y a periodistas de todas las formas posibles, en cadenas nacionales, con juicios, con multas, sanciones desproporcionadas y quizás muchas veces o en su mayoría injustas. Bien podríamos no tomar en cuenta a Rafael Correa, bien podríamos no invitarlos, no darle pantalla, hacernos de la vista gorda, pero si lo hacemos estaríamos dándole parte de la razón en sus críticas y nosotros no actuamos así. De tal forma que en aras de esa libertad de expresión como derecho humano y a favor de la democracia, le doy la bienvenida a este espacio al expresidente Rafael Correa. Buenas noches. Antes también quiero aclarar que para aquellos televidentes que esperan que esto sea un ring de box en el que yo me enfrente con el expresidente, están totalmente equivocados. Y para aquellos que piensan que esto es una alfombra roja para que el expresidente pueda decir lo que sea, también están equivocados. Esto es una entrevista donde yo haré preguntas y el expresidente amablemente, espero, las conteste. Y hablando de democracia, economista, en otras partes del mundo se acostumbra a decir presidente a los expresidentes y después de 10 años es un poco difícil quitarse lo de presidente. En fin, se me saldrá a veces presidente, a veces expresidente, economista, Rafael, tocayo, usted sabe que me estoy refiriendo a usted. A propósito de la democracia, no hay mejor manera de ejercerla que convocar al pueblo. Sin embargo, usted se opone a esta consulta diciendo que es inconstitucional, que se han violado procesos constitucionales. Pero ni siquiera el mismo Tribunal Constitucional reclama. Entonces, ¿por qué no esperamos a que el pueblo se pronuncie? ¿Acaso tiene usted miedo que esta vez, por primera vez, el pueblo esté en su contra? Bueno, muchas gracias primero por esta entrevista, tocayo. Buenas noches, patria querida. Ustedes saben que estoy residiendo fuera del Ecuador. Es una alegría para mí siempre volver a mi patria, aunque vengo en circunstancias un poco difíciles porque los momentos que vive el país son extremadamente graves. Esto no va a ser un ring de voceo, pero sí tengo que rechazar sus palabras introductorias. Cuando habla de agresiones a la prensa, aquí hemos ejercido también nuestra libertad de expresión, como los medios han hecho, así como los medios tuvieron algunas veces términos muy duros hacia el poder político, hacia el presidente, pues yo he tenido términos duros, frontales, hacia el poder mediático. No me haga poner el video. Y así como algunas veces, yo también le puedo poner algunos videos, como ha habido juicios que yo puse en el ejercicio de mis derechos, de acuerdo estrictamente con la ley, también me pusieron varios juicios y eso no hablaba mucho eso se la perdía, prensa. En todo caso, no hablemos de agresiones, porque eso suena como que sí, se ha agredido. A usted lo agredieron alguna vez, ¿verdad?, con un bombazo. Eso ocurrió en nuestro gobierno. En mi gobierno hubo desapariciones, torturas. Esas son agresiones. No responder en el ejercicio de nuestra libertad de expresión lo que decía cierta prensa. Usted ha considerado injustas ciertas sanciones, reclama la Superintendencia de Comunicación porque es un ente autónomo. Yo creo que en la mayoría de los casos se aplicó estrictamente la ley, pero es un sector que no le gusta ser regulado. Pero y ya no paremos eso. Respondía a usted. Vamos adelante porque creo que el motivo de este encuentro es otro. Primero quisiera aclarar algo que se posicionó en redes falsamente, que esto era un debate. Usted me había invitado de 9 a 9 y media a que yo intervenga y 9 y media a 10 al señor Lasso. Inicialmente consulté si podía haber la posibilidad de un debate. Yo encantado. Se me dijo por parte de Fernando Alvarado que sí, pero después, pero lo hizo sin consultarle a usted. Sí. Entonces, cuando le consultó a usted, me dijo, el expresidente Correa dice que no porque debate con los que proponen la consulta. Por supuesto, yo creo que un debate es indispensable sobre este tópico, pero es crucial. Pero el que convoca es el gobierno, pero usted no se ha Guillermo pasado Lasso. 6 meses diciendo que la consulta es la de Guillermo Lasso. Él la propuso.
Entonces, ¿por qué no debatir con él? Porque si le digo que es inconstitucional no es mi problema, la convocatoria la hizo el gobierno. Si quiere que se adhiera al equipo de gobierno y preparen ustedes los medios de comunicación una consulta porque es el derecho del pueblo ecuatoriano. Estos aspectos son demasiado cruciales. Creo que no entendemos lo que estamos arriesgando en esta consulta, que nadie se opone al derecho del presidente a consultar, pese a que esta era la consulta de la oposición. Escuché a Guillermo Lasso, escuché a Gustavo Larrea, pero respetando la Constitución, pues. Había dos preguntas claramente inconstitucionales que los negaba el informe de la jueza ponente en la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana. La sesión para tratar ese informe se había convocado para el 5 de diciembre. Cuando Carondelet se entera de aquello, que le iban a negar las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, tengo el informe, se filtró a las redes y no, usted está equivocado. El plazo era hasta el 7 de diciembre. Y eso no lo puede decir unilateralmente Carondelet, solo tiene que decir un juez competente. Todo eso es rompimiento constitucional. Entonces, cuando sabe que el informe de la jueza ponente, Tatiana Ordeñana, le niega las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, convoca directamente a Lenín Moreno a consulta, rompiendo toda la Constitución, rompiendo todas las leyes. Por ejemplo, artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo, no sé si hay una cámara para esto, y aquí tengo la Constitución, aquí lo pongo con letras más grandes, de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto es indispensable. Yo creo que primera vez en la historia del Ecuador y tal vez en la región se tiene una consulta que reforma grandemente la estructura del Estado, da competencias que no tiene a un ente transitorio manejado por el Ejecutivo, que es regresiva en derechos y que pasa sin dictamen constitucional. Mire, pero ni siquiera el tribunal reclama, ni siquiera Tatiana Ordóñez. Tatiana Ordóñez fue la que se casó en Carondelet, si no me equivoco. Tatiana Ordeñana. El argumento es hasta pueril, mi querido Rafael. Ella fue la que se casó convoca 29 de noviembre, ¿no?, a consulta diciendo que se ha vencido el plazo, y el 5 de diciembre se había convocado la sesión. ¿Qué le costaba para algo de tanta importancia esperar 6 días? Esa es la leguleyada. En el fondo es que sabían que le iban a negar la pregunta 2 y 3 por inconstitucionales y se rompe el Estado de Derecho. Esto en la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, se llama grave alteración al Estado de Derecho. Grave alteración, golpe de Estado. Sí, porque si lo hiciera la oposición, se llama golpe de Estado en la Carta Democrática de la OEA. Pero como lo hace el propio gobierno, técnicamente se llama grave alteración del orden constitucional. Artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares de carácter nacional. Todo esto es obviado, más la ley de garantías jurisdiccionales, más el Código de la Democracia que también exige la consulta para que convoque el Consejo el dictamen previo, pero que quede sentado que se ha roto todo el orden constitucional. Según su opinión. No, usted dígame que estoy equivocado. Usted dice que se agotaron los términos. Está el reglamento de sustentación. Están los audios de la Corte de la reunión del 28 de noviembre, martes, ¿y por qué el Tribunal Constitucional no plantea un reclamo? Maravilloso, qué buena pregunta. Porque ahí estuvo la jugarreta política esa noche, cuando se enteran del informe de la jueza, 28 de noviembre, reestructuran el Consejo Nacional Electoral, esto lo debe saber el pueblo ecuatoriano, cambian al presidente, ponen a Nubia Villasís, ya con el acuerdo de mandar los decretos, que pase cualquier cosa, que sea tan solo tramitadora de los decretos de Carondelet, y se declara en periodo electoral el Consejo Nacional Electoral. Y de acuerdo al Código de la Democracia, en periodo electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral, y puede destituir a cualquier autoridad que supuestamente trate de interferir en el proceso. Okay, vamos con los jueces, le estoy respondiendo su pregunta. Los jueces constitucionales muertos de miedo que tendrán que responder ante la historia no dicen nada por temor a ser destituidos, pero ellos debieron actuar de oficio y esto podrá tener consecuencias jurídicas en el futuro. Pero se ha roto el orden constitucional. Vamos con las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana. Usted dice que se quiere cambiar el Consejo de Participación Ciudadana para apoderarse de todos los órganos de control. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana hoy en día está conformado solo por panas suyos, por gente de Alianza País. Entonces, lo que yo veo es que se trata de cambiar los amigos de Correa para poner los amigos de Lenín Moreno. Suponiendo que eso sea cierto, entonces han hablado de autoritarismo, que hay que acabar con el autoritarismo con más autoritarismo. Pero no es cierto, Rafael. Esa gente ganó concurso. Usted ha visto la afiliación a Alianza País, ganó concurso. Lo que pasa es que nosotros en nuestros cuadros preparábamos para los concursos y normalmente pues tenían más éxito que otros sectores. Pero Edwin Jarrín, representantes de otros sectores. Edwin Jarrín, casado con Soledad Buendía, actual asambleísta, cuñado de Rosa... ¿Ah? ¿Es prohibido eso? No, le estoy diciendo quiénes son.
casado con la asambleísta Soledad Buendía de Alianza País, cuñado de Rosa Mireya Cárdenas, ex subsecretaria de Participación Ciudadana. Tania Elizabeth Pauker Cueva, casada con el asambleísta de País, Carlos Viteri. Yolanda González, miembro de la directiva provincial de Alianza País del Guayas. ¿Casada con quién? No, yo no sé es con que está diciendo todos los matrimonios. ¿Qué pasa si esa gente ganó los concursos? Le estoy diciendo que son de Alianza País, o sea, son cercanos. Los concursos son nacionales, ¿no?, de merecimientos y con impugnación ciudadana. Pero todos de Alianza País o de no creo que todos sean de Alianza País, ¿no? Doris Lucía Gallardo Ceballos, asesora del Consejo de la Judicatura cuando fue presidido por Gustavo Yac. Entre el 2008 y 2012, asesora de la Secretaría de la Presidencia de la República. Pero por favor, es una abogada en ejercicio. Pero le estoy diciendo, pero trabajaba en su gobierno. Señor, entonces la solución para eso que usted dice que está recontra mal porque se casó con uno, es nombrarlo a dedo directamente. No. Porque eso es lo que están proponiendo. No. Y lo están proponiendo en el anexo. Por favor, pueblo ecuatoriano. En el anexo hay muchas trampas. Dice, el anexo de la pregunta 3, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. Es decir, van a reemplazar el actual Consejo que critica tanto mi tocayo por delegados directos de la Presidencia de la República. Incluso hacen toda esta parafernalia para confundir. Porque si todos son delegados de la Presidencia, ¿para qué presentan 7 ternas? Presenten 21 nombres y que la Asamblea escoja 7 y se acabó el lío. Pero eso no es lo más grave. Ok, pero ¿no hizo usted acaso lo mismo, presidente Correa, en el 2011 cuando nombró un Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo de la Judicatura, con solo 3 miembros. La sangre de Dalton. Con solo 3 miembros. Con solo 3 miembros. Y también puso anexo, por ejemplo, en la pregunta 5, eran 5 páginas de anexo. Qué bueno que me haga esa pregunta, Rafael, porque así confunden a la gente. Y en esa consulta del 2011 hubo un Consejo de la Judicatura transitorio formado por 3 personas que también eran muy cercanos a usted. No es verdad, yo a Fernando Llavar ni lo conocía. No es verdad, Rafael, no afirme cosas que no son ciertas. Pregúntale usted propuso a Paulo Rodríguez. Sí. Y la Asamblea, del sistema. Y la Asamblea nombró a... Y mire si es afiliado a Alianza País, ¿eh? Ese fue mi representante. Hubo otro representante. Era funcionario de su gobierno en el registro civil. Sí, y lo hizo muy bien. Y de ahí pasamos para que modernice, porque ese sí era mi delegado. Pero qué bueno que presente ese caso, porque ese es el engaño, mi querido Rafael. Es totalmente distinto. En el 2011, la consulta popular fue para remediar una inconstitucionalidad. La Constitución del 2008 estableció el régimen de transición, que daba 180 días para que se renueve, de acuerdo a la nueva Constitución, el Consejo de Judicatura. Llevaban 2 años y no hacían absolutamente nada. La justicia en soletas, 6.000 caducidades de prisión preventiva. Inconstitucionalmente estaban prorrogados en los cargos. Era una función autónoma, no tenía mayoría en la Asamblea. ¿Qué tocó? Convocar al pueblo ecuatoriano para remediar una inconstitucionalidad, no para crearla. Como usted ha dicho, un consejo transitorio de 3 miembros, de 3 funciones del Estado. Llegó a declarar el estado de excepción en la justicia usted. Qué bueno, porque estaba en emergencia. Por si acaso, imagínese. 2, eso es podía disponer la movilidad de todos los jueces. Para ayudar. Y eso se hizo. Eso es constitucional, lo que están haciendo acá es inconstitucional. Había 2 preguntas en el tema, no es que todo se metió en una pregunta, los anexos son técnicos. Pero lo fundamental, son 2 preguntas, no como acá todo, ya vamos a leer esta pregunta. Sí. Lo fundamental, no se le dio competencias que no tenía. Se estableció ese Consejo de Transición para que cumpla las competencias que tenía el Consejo de Judicatura. Acá están haciendo este consejo a dedo con 7 delegados del Presidente de la República sin que haya cometido ninguna inconstitucionalidad. De una terna aprobada por, elegido por la Asamblea. Pero todas son ternas del Ejecutivo, pues, si se la trampa. Que manden 21 nombres y escojan 7. ¿Para qué mandan 7 ternas? Si todos son del Ejecutivo. Otra cosa es que fuera una terna del Ejecutivo, otra del Legislativo, por favor, no caigamos en eso. Pero la Asamblea en el 2011 también era dependiente suya, pues, el presidente. En el 2011 no tenía mayoría en la Asamblea. Mire cómo. No nos olvidemos de los manteles. Fue en 2009. Bueno, desde ahí eso le permitió tener. En el 2009 yo no tenía. En el 2007, usted llegó sin un diputado. Mire, yo no creo que este es el tema del debate. ¿Verdad que quiere debatir? 2007 llegué sin un diputado. Yo quiero debatir con usted. 2009 no tuve mayoría en la Asamblea. Pese a eso logré hacerle juicio político a los miembros del Consejo de Judicatura y perdimos porque no tengo mayoría en la Asamblea. Si querían cambiar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pueden hacerle juicio político.
¿Por qué no lo hicieron? Ahora sí, con mayoría en la Asamblea en este gobierno, porque no pueden apoderarse del Consejo de Participación. Pero no me permitió decir la idea central. Ese Consejo de Transición, lo que tenía que hacer es lo que decía la Constitución, que era deber del Consejo de Judicatura. A este Consejo de Participación, con 7 miembros a dedo del Ejecutivo, se le está dando competencias que no están en la Constitución, que son exclusivas de la Asamblea, destituir autoridades e incluso destituir a la propia Corte Constitucional, que ni siquiera es susceptible de juicio político, porque en el nuevo constitucionalismo, la Corte Constitucional es lo máximo Estado constitucional de derecho, guardiana del Estado de Derecho, y ni siquiera la Asamblea la puede destituir. Ahora la va a poder destituir un Consejo de Participación que es sucursal de Carondelet. Aquí está la pregunta, ¿por qué no leemos? Y aquí están las trampas. La número 3. ¿Por qué no lee para ver quién la entiende? Y la trampa está también en los anexos. Yo la leo, yo la tengo aquí. Está bien, pero quería avanzar un poco más. No, es que esto es importantísimo, que hay que hacer la pausa. ¿Me permite leer? Léela, por favor, léela. Pregunta 3. Compañero, esto es gravísimo, esto es un golpe de Estado. Se acabó la división de poderes. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros? Esto se puede hacer por juicio político. Y que el Consejo que asuma transitoriamente, es decir, esto está en el anexo, 7 delegados exclusivamente del Ejecutivo, ¿no? Que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de autoridades cuya designación le corresponde, eso no está en la Constitución, y de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3, es decir, poder destituir a las autoridades cuya designación le corresponde. Aquí está la trampa. Por favor, pueblo ecuatoriano, esto es gravísimo. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Pero usted quiere que se queden entonces lo que usted promovió para que estén ahí? Está equivocado, Rafael. No, no estoy equivocado. Está equivocado, no. Usted... Déjame terminar la idea. No. Las autoridades cuya designación le corresponde, es que el pueblo ecuatoriano sabe que las autoridades ¿quién sabe las autoridades cuya designación le corresponde al Consejo de Participación? ¿Tú las conoces? Todos los superintendentes. ¿Y qué más? El fiscal. ¿Y qué más? ¿Te está quedando corto? No, sí, me está quedando corto. Artículo 208 al 216 de la Constitución. Te lo nombro por funciones. Función judicial, fiscal general del Estado. O persiga a tal persona fiscal o te voto. ¿Y así defensor no era público? No, así no era. Es una calumnia, es una difamación. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie. Miembro del Consejo de Judicatura. Con el Consejo de Judicatura se apoderan de la Corte Nacional, de todos los jueces, de los notarios, de los registradores mercantiles. Y con el fiscal, defensor y judicatura se apoderaron de la función judicial. Todo depende de Carondelet. Función electoral, Consejo Nacional Electoral. O haces ganar a mi alcalde en el 2019 o te voto. Tribunal Contencioso Electoral, es decir, se apoderaron de función electoral. Función de transparencia. Pero todo eso lo acusaban a usted, presidente. Y era mentira, pero suponiendo... Pero, a ver, déjame, la lógica déjame entender. Después me da 2 minutos para hacer la pregunta. Dictador autoritario, la respuesta es más dictadura y más autoritarismo. Por favor, no transmitan esa barbaridad a nuestros jóvenes. Primero que mentira. Segundo, no pueden tratar así a la patria. Por favor. Defensor, déjame acabar, función de transparencia, que te quedaste corto, porque ni tú sabes cuáles son las autoridades cuya designación le corresponde. Defensor del pueblo, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Superintendente de Compañías, Superintendente de Bancos, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Superintendente de Control de Poder del Mercado, Superintendente de Información y Comunicación, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Y como si fuera poco, también designa la Corte Constitucional, es decir, puede destituir algo que ni la Asamblea puede destituir, que es la Corte Constitucional, y usurpa las funciones exclusivas de fiscalización de la Asamblea. Esto es lo que nos están haciendo votar, compañeros. El totalitarismo absoluto. ¿Y a quiénes nombró el Consejo de Participación Ciudadana anterior? Si no fueron a quienes se aprobaban por parte del partido. ¿Y a qué jueces se nombró? Usted está equivocado. Presidente, aquí tengo correos electrónicos. Pues tenga los correos electrónicos, pero yo me acabo de la idea acá. Aquí tengo de cómo se nombraban los jueces. De cómo se nombraban los jueces. Todas estas autoridades, ¿no?, son sujetas a juicio político. ¿Por qué no utilizaron el mecanismo de juicio político? Porque quieren a través del Consejo de Participación, por ejemplo, atentar hasta contra la Corte Constitucional. Es decir, hacer todo a dedo, como el país de los 90. ¿Usted se acuerda de ese video? Porque tenemos Jaime Nebot, tenemos con Verduga, con, ¿cómo se llama? León Férez Cordero, cuando decía, me lo nombras a este, me lo nombras. Vamos a volver a ese país. Oiga, de todo lo que me criticaban, que no es verdad, y vamos a conversar de eso si quieren, es lo que están practicando aquí. Por favor. Pero estamos de acuerdo, es que usted está justificando, estamos justificando esta barbaridad inconstitucional. Yo coincido en lo que usted dice, que por el hecho de haber
No. Usted ha hecho algo malo, no quiere decir que ahora se deba volver a cometer. Pero usted lo que está argumentando... Estoy de acuerdo con eso. Está aceptando que esto es inconstitucional, pero está diciendo peor sos vos. No. Como juego de niños. No, yo no Estamos hablando de eso. la patria. Mire, Rafael, le quiero decir algo. Yo no debato con usted. Si usted debate conmigo, déjeme decirle que ya ganó. Bueno, o sea, mi querido tocayo, yo no vine a la patria por la pregunta 2, como algunos han dicho. Eso no me interesa. Voten como quieran la pregunta 2, aunque también es inconstitucional. Yo he regresado a la patria por esta pregunta. Con esto se acaba la democracia. Entendamos lo grave que es. Retrocede al país 20 años, cuando nos pusieron una consulta popular para aprobar un presidente interino, ¿se acuerda? Fabián Alarcón. Y de ahí vino una época de inestabilidad terrible que hundió al país. Aquí están los correos. Tragedia de la migración. Los correos publicados por el programa Factor de Poder, ¿sí?, en Lima, en que se cruzaban entre varios funcionarios y hacían un cuadro de cómo una ficha de cada uno de los candidatos. Entonces lo ponían con verde a los que eran afín, presidente de la Corte Nacional de Justicia, buen actuar, el actual presidente de la Corte, etcétera, etcétera, etcétera. En verde, Edilberto Matías Ramírez Bravo. Al que yo no no era conozco afín, a este señor, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No lo sé. No lo conozco. No, yo tampoco lo conozco. ¿Pero de dónde es? A los que eran... Sí, dice que lo están favoreciendo. ¿Qué es? Loja, de para Loja. la Corte de Loja. Okay. Para la Corte de Tungurahua, cuando se trataba de alguien que no era afín, lo ponían en rojo. Sí. Decía, ministro de la Corte de Tungurahua hasta 2008. ¿De quién son esos correos, desechados? En primer lugar, Rafael. Fueron presentados en el programa Factor del Poder. De la ministra de Justicia, ¿verdad? Recuerde usted que eran concursos públicos y se podía impugnar. Y de repente había esa gente del MPD que había participado de la Pichicorte, que había participado, que tenía incluso antecedentes de corrupción, y estaba correcto el trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Justicia. Decir, aquí hay una alerta y poder impugnar a esa gente. Ese era su trabajo. Pero usted cree que yo me enteraba de esta cosa. Yo ni sabía. Usted decía que ustedes jamás presionaron, usted dijo que jamás presionaron a un fiscal o a un juez. Aquí tengo yo un documento, ni siquiera es un correo, es un escrito, un oficio firmado por Alexis Mera, que le envía al fiscal 4 y le dice, entre otras cosas, por un caso, le dice, ¿por qué no inicia la instrucción fiscal? ¿Qué interés tiene en no hacerlo? Dice, por los fundamentos expuestos, solicito a usted sancionar de manera ágil y contundente sin más dilaciones. Pero si es un documento público, pero de un abogado. De la presidencia de la República. Pero en un juicio, por supuesto, no que es, se pasa no es parte del proceso. Yo no conozco estos tecnicismos. No, pero ¿usted cree que Alexis Mera es tan tonto que está haciendo algo ilegal y lo pone por escrito y público? Bueno, eso es un alegato de un abogado, Rafael. No. Esto se lo entrego a usted, presidente. Gracias. Se lo entrego a usted. Es alegato de un abogado. Es señor fiscal. Mira quién firma. Pero es un abogado, pues. Sí, pero no es parte del proceso. Pero puede ser, ¿cómo se llama esta cuestión? Los amigos del proceso. No es parte, pero no es parte del proceso. Pero, no puede la presidencia involucrarse en un proceso. ¿Quién le dijo eso? No ¿Es un proceso sobre quién? Sobre un caso de corrupción. Pero diga, por supuesto, pues si conocemos el caso de corrupción, es nuestro derecho y nuestro deber decir, oiga, tiene que sancionar. Esa persona fue después declarada inocente. Esto no es intervención, ¿Cómo no es intervención? Decirle al juez, decirle al fiscal que tiene que sancionar. El escrito de un abogado, pues. Del abogado de la presidencia. Si fuera un abogado defensor, va a decir, mi cliente es inocente o mi representante es inocente. Eso significa influenciar. Está equivocado, en eso sí está totalmente equivocado. Eso no se llama interferir en la justicia. Interferir es la cadena del lunes 28 de noviembre del presidente, cuando amenaza a la Corte Constitucional que tiene que ya dar el dictamen infavorable. Eso es interferir en la prensa. Oiga, en nuestra última entrevista, recuerdo aquí en este canal, cuando usted cumplió los 7 años de gobierno, yo le mencioné, usted me dijo, yo le dije que en las sabatinas usted nombraba a un juez y ese juez a los pocos meses era destituido. Usted me dijo, nómbreme a una persona y yo le nombré a varios jueces que habían sido destituidos. Porque tenían la razón seguramente, puede ser el problema. Usted puede tener la razón, pero no puede interferir en la justicia. Yo puedo dar puede mi ser opinión. cierto, pero no puede. Rafael, puedo dar mi opinión. Vea, su opinión, presidente, era orden. No. Lo que pasa es que normalmente tenía la razón, porque siempre hemos defendido el interés público, como lo está haciendo en ese caso Alexis Mera, que era un caso de corrupción, que usted dice que después se lo declaró inocente, sí, pues, allá los jueces. Pero había un caso de corrupción, y esto habla antes muy bien de Alexis Mera, y usted sabe que no es muy caído la maca Alexis Mera. ¿Cómo va a poner por escrito algo que es ilegal, por favor? Nos quedan 4 minutos, presidente. Qué pena, se nos fue en esta, porque la pregunta central es esta. Sí, por eso le hemos dedicado más tiempo. Se acabó la división, pero ni usted sabía
¿Cuáles son las autoridades? Le digo, superintendentes y autoridades de control. Yo le hago una pregunta. No me sé todititititos, no me sé. Yo le hago una pregunta, Rafael. Si yo preguntara no en una consulta, conmigo, presidente, que le digo, usted ya ganó. Consulta, el debate conmigo lo gana. Estamos quemando los 4 minutos que nos queda. ¿Está usted de acuerdo en destituir a los consejeros del Consejo de Participación, ser reemplazados por delegados del presidente, darle poderes que no tiene la Constitución de destituir fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo, 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura, Corte Constitucional? No solo que el pueblo ecuatoriano dice no, manda al manicomio pues a ese presidente. Esto, pueblo ecuatoriano, es lo que nos están preguntando con la pregunta 3. Esto no es por mí, no es ser correísta, anticorreísta, izquierda, derecha. Pero no cree, por amor de patria. Pero no cree que no el pueblo esto a la patria. No cree que el pueblo a lo mejor sí quiere cambiar a todos ellos. Oye, pues usted no cree que el pueblo se cansó de eso. Usted está equivocado. Primero se puede manipular opinión del pueblo. Segundo, no le están dando la información. Hasta la pregunta es totalmente inconstitucional, hasta el punto que el informe de la jueza prácticamente eliminaba esta pregunta. Por eso son los dictámenes constitucionales, porque usted tiene que preguntar cosas en el cuadro constitucional. Usted no puede preguntar quieren que Guayaquil sea independiente. Por favor, no conociendo todo esto, contra una corriente, conociendo Rafael, todo esto, no le hagamos daño a la patria. Conociendo esto es todo, de patria. Conociendo todo esto de Lenín Moreno, usted ha dicho que sabía de su mediocridad, más no que era traidor. Conociendo todo esto, ¿usted lo apoyó para que sea presidente de la República? Sabía que era una persona sin convicciones, pero creíamos que ibas a continuar pues ya administrando un sistema. No sabíamos que era un traidor, no sabíamos que era desleal. Mesa servida. No me quiero desviar, pero no puedo dejar de preguntarle... El tema central de la consulta, ¿no? Sí, pero hay temas de coyuntura. Dígame usted. Pero ¿se acuerda la 2? Vamos con la 2, vamos con la 2, la de la reelección indefinida. Ya. Vamos con la reelección indefinida. Esto es para impedir que yo me lance. No tengo el menor interés de esto. Nos acaban de dar 10 minutos más. Eso sí, están impidiendo como 6.000 valiosos ecuatorianos. Nos acaban de dar 10 minutos más, fíjese. Esta pregunta, además de ser totalmente inducida, ¿no? Está para garantizar el principio de alternabilidad. Ni siquiera existe la palabra en castellano alternabilidad. No existe el principio de alternabilidad a nivel para elecciones populares, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de jurisprudencia, ¿ya? Además de ser una pregunta totalmente inducida. Si yo la planteara de otra forma la pregunta, para que vean cómo nos manipulan, ¿está usted de acuerdo con que yo le limite su capacidad de elegir a quien le dé la gana en las elecciones y que le limite su capacidad de participar en diferentes cargos en las elecciones? Va a contestarme no. Entonces, por eso esto también exige control constitucional. La ley lo dice, la Constitución lo dice, para que no sean preguntas inducidas. Pero lo más grave... Pero no se está corrigiendo una enmienda que se hizo en el 2015 por parte de la Asamblea sin haberle consultado al pueblo previamente. ¿Y qué dice la Constitución de Montecristi? Que nosotros podemos enmendar la Constitución con 2/3 partes de la Constitución. No me invente cosas pero que no un existen. derecho que tenía la ciudadanía que se lo cambiaron, porque eso no fue... le cambiaron? Una enmienda es una corrección a la Constitución, un error. Una enmienda es corregir un error. Ahí no había ningún error. Estaba clarísimo. No, la palabra enmienda... Hablaba por reelección por una sola vez. La palabra enmienda no significa corregir un error, significa actualizar la Constitución. Okay. Por ejemplo, en función de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución de Montecristi dice que con 2/3 partes de la Asamblea se puede enmendar la Constitución. Que haya gente en contra, está bien. Dijeron que querían consulta popular, está bien. Le dije, recogen la firma. No recogieron media firma. ¿Pero por qué no la convocó usted, Porque presidente? tenía las 2/3 partes de la Asamblea, eso dice la Constitución, pues, Rafael. Las tenía usted. Aquí no podemos establecer... Pero no el pueblo. No podemos empezar a responder a los caprichos de la oposición, del que se le ocurre cualquier cosa, pero entre otras cosas, eso armonizaba la Constitución con los instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. No dice eso la Convención de Derechos Humanos. No dice, ¿usted lo va a interpretar? Lo leí, usted lo va a interpretar a su manera. No. Artículo 23, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que elijan libremente, dice. No, derechos políticos. Numeral 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de asuntos públicos. B. De votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas. C. De tener acceso a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente, si estamos claros que significa la palabra exclusivamente, ¿no? No puede agregar nada, exclusivamente, esto es un tratado internacional, el más importante de derechos humanos, ¿eh? Por razones de edad, si usted dijo que nacionalidad, nuevamente se equivoca, residencia, discutimos, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, donde dice que se puede excluir de la participación política por ya haber ocupado el cargo. ¿Y dónde habla de que puede ser indefinida la reelección? ¿Dónde dice? ¿Y dónde dice que puede ser indefinida la reelección? Pero está permitiendo, porque usted la única forma
¿no? Uno de los puntos, usted mismo lo dijo en el 2000, presidente, usted lo dijo en el 2003 en Chile, o en el 2007, 2008 en Chile. 2007 en Chile. Usted mismo lo dijo, cuando estoy en contra. Y no tenía un criterio formado de esto, y después tuve el criterio formado y dije, mientras más libertad, mejor. Es como su amigo Jaime Nebot, que dijo, yo soy un hombre democrático, por la reelección indefinida, ahora dice exactamente lo contrario. Por favor, esto es clarísimo. Las únicas formas de excluir de la participación política es por edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente. Usted sigue pensando que la alternabilidad no es un principio democrático para que todos los ecuatorianos tengan la oportunidad, porque sin lugar a dudas quien está en el poder tiene más posibilidades de llegar a... Con los gobiernos como nosotros, exitosos, porque antes los gobiernos eran derrotados en la siguiente elección. Pero usted mismo dijo que desde el poder se puede manipular la voluntad popular. Para empezar, alternabilidad no existe en idioma castellano, es alternancia. Sabemos lo la alternancia lo permiten los sistemas políticos, no lo pueden imponer. Un sistema político debe permitir la alternancia. Si usted no está de acuerdo con este alcalde, vota por otro alcalde, pero atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No es mi opinión, presidente. Pero aquí está claro. No es mi opinión. Bueno, revise esto, por favor. Lo he revisado. Por si acaso, artículo 417 de la Constitución, en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios por ser humano de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecida en la Constitución. Inmediatamente estos tratados se integran a nuestra Constitución. Pero usted no deja que el pueblo decida. ¿Usted está de acuerdo que la regresión de derechos se tiene que hacer a través de Asamblea Constituyente? Esos son artículos 441. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que aquí no hubo un avance en derechos. Eso es según los asambleístas decidieron que era un avance en los derechos. La Corte Constitucional lo dice. Bueno, la Corte Constitucional decidió en su informe que es un avance en derechos. Contundentemente. Eso lo dice la Corte Constitucional. Y las sentencias no necesariamente de la es cierto. Corte Constitucional se consideran parte del cuerpo constitucional, Rafael. ¿De qué avance en derechos. Estamos hablando? Avance en derechos es el que aprobó el pueblo en el 2008, Montecristi. Ese es el avance en derechos que aprobó el pueblo. Muchos avances de derechos. Claro, muchísimos, y muchos buenos, presidente. ¿Qué avance? A ver, con los que estoy a favor. ¿A quién se le perjudican derechos cuando usted puede elegir entre A y B y ahora puede elegir entre A, B y C? ¿A quién se perjudica? A nadie. Por el contrario, si ahora puede elegir entre A, B, C y mañana va a poder elegir solo entre A y B, ahí sí hay una clara regresión de derechos. Y eso lo prohíbe la Constitución, debe ser Asamblea Constituyente. Tercer factor, primero, pregunta inducida. Segundo, le gusta o no, atenta directamente contra la Convención de Derechos Humanos. Tercero, es clara regresión de derechos. Esto no pasaba tampoco el control constitucional. Esta pregunta la negaba la jueza constitucional porque se jueza que se casó en Carondelet. Oiga, yo casé con Tatiana Ordeñana. Bueno, pero se casó ahí. Y como casé a 500 personas, por favor, muchas de las cuales están en oposición en este momento. Si lo que más le gustaba a la gente es que el presidente la case. Yo no conozco al esposo. A Tatiana Ordeñana no la conocía tampoco. A Tatiana Ordeñana, a su padre lo conocí, ¿no? Hace muchos años porque era comentarista deportivo. Y cuarto problema era de Cachascán. Y mi padre me llevaba a ver las luces. Cuarto horror, ¿no? Y está en el anexo. Las leyes rigen para lo venidero. 3 minutos nos quedan, presidente. Las leyes rigen para lo venidero, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esta ley es retroactiva. Las autoridades de elección popular, este es el anexo de la pregunta 2, que ya hubiesen sido reelegidas de la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi, no podrán postularse para el mismo cargo. Es decir, las que han sido reelegidas del 2008 ya no podrán postularse para el cargo, para perjudicar a Rafael Correa. Yo soy lo menos importante. Con esto no se podrá reelegir el vocal de la Junta Parroquial, el presidente de la Junta Parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. Cerca de 6.000 personas son perjudicadas en sus derechos y los 16 millones de ecuatorianos en su derecho a elegir. Todo eso la pregunta 2, pero insisto, vote sí se le quiere. Esto no es mi problema. El problema es la pregunta 3, que es un verdadero golpe de Estado. El señor expresidente de la República, Rafael Correa, goza de toda la libertad de expresión aquí. Sí, pero usted mostró mail, a mí me quiso involucrar en esos mails. No, los mails estos de la... Yo tengo otro mail suyo por ahí, sí, pero ¿qué digo? Oiga, ¿por qué se está demorando tanto ese juicio? Sí. Es decir, demuestro mi dedicación, mis funciones, ¿no? Era un juicio de unos 3 años, Bosco Bizuma, que digo, ¿por qué se demoran tanto? Si es un juicio por un asesinato, Correa interfiriendo en la justicia. Interferir en la justicia, decirle a un juez, oiga, declare culpable o inocente a este señor. Su correo era 001 no noticias, pero bueno, sí, yo tengo ese correo aquí. Pero eso habla muy bien de mi desempeño como presidente. Y usted lo que hace es una consulta y añade una frase que dice, esto no lo podemos permitir, lo cual está en su derecho. Hay otro que pero no lo que le contestan, yo no quiero ser delator de
de correos electrónicos. No me gusta porque eso es interferir en la vida privada de las personas, porque son correos electrónicos privados. Sí, y robados también, ¿no? No sé si se los robaron o no. En todo caso, yo no me los robé. Yo no tengo ningún problema. Pero, yo sí tengo ese problema. Ningún problema es que los lea los míos. Yo soy respetuoso. Eso, el documento que le entregué, no, porque eso es un documento público. Pero lo que le quiero decir, lo que le contestan a ustedes es lo grave. Diciendo, ya hablé con el interfecto y ya lo voy a obligar, o algo así, a cambiar. Esas cosas son las que molestan. Está equivocado. Creo que ese no es un para mí. Sí. Lo que no me va a revisar. Mire, todos los papeles que tengo. Lo debió tener listo. Pero se lo voy a... listo. Si tocábamos el tema, lo tenía listo, presidente, pero en todo caso, dígame usted, solamente para concluir, ¿quiénes son los traidores? ¿Quiénes son los traidores? Facilito. La gente que hace nombre y apellido a los traidores. 7, 8 meses, porque decían que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno de la historia, que todas las obras que yo he hecho estaban extraordinariamente bien, persona extremadamente honesta, con la patria en el centro del pecho, siempre ayudando a los pobres, y ahora dicen todo lo contrario. Incluso sobre la reelección, ¿no? Eran los principales impulsores de la reelección, y ahora resulta que ha sido un error y que son mis ambiciones personales. No busque porque no lo va a encontrar. Es un correo con Gustavo Yal que le pregunta por qué se demora tanto esto. Y él me dice, oiga, es que se ha creado una cuarta instancia que es la Corte Constitucional. Aquí habría que hacer una reforma, dice. Y está en nuestro derecho y nuestro deber tratar esas cosas. Nadie lo discute, presidente. Por eso ni siquiera lo he leído, ni siquiera lo he tomado en cuenta. Pero, ¿sabe cuántos jueces de la Corte Nacional yo conozco? El único que me acuerdo es Carlos Ramírez, el presidente. No conozco al resto. Pero aquí dijeron que yo ponía a los jueces, que el fiscal Galo Chiriboga era mi tío, que Juan Pablo Pozo era mi compadre. Al fiscal Galo Chiriboga yo lo conocí en el 2005 en el gobierno de Alfredo Palacio. A Juan Pablo Pozo yo lo conocí como consejero, ¿no? Y obviamente no es mi compadre. ¿Cuántas cosas, cuántas tonterías? Todos esos que ya pasan a ser verdades. Todos esos que hablaban maravillas de usted y que hoy lo traicionan. Muy triste. ¿Por qué lo traicionan? Muy triste. ¿Por qué lo traicionan, presidente? Porque por el poder. En las crisis mostramos lo que las personas son, sí, por plato de lenteja, y algunos también por temor, pero los revolucionarios no podemos ser ni corruptos, es decir, venderse por un plato de lenteja, ni cobardes. ¿Se imaginó que en tan corto tiempo usted podía quedarse sin partido? Jamás, esto, mira, el peor de nuestras pesadillas, pero así es la vida, yo soy un optimista enfermizo, creo que hay mayores pruebas en la vida, un problema grave de salud, peor para un familiar, un hijo, yo acabo de enterrar hace una semana un queridísimo amigo, así que tenemos que enfrentar con alegría estos desafíos. Lo que sí no podemos aceptar, Rafael, es ese argumento de que peor sos vos. O sea, sí, esto es inconstitucional, pero peor sos vos. Sí, van a nombrar a Diego al Consejo de Participación, pero peor sos vos. Sí, pero van a tomarse todas las funciones de Estado, pero peor sos vos. Primero, no es verdad. Segundo, unos argumentos bastante pueriles. Están destrozando a la patria. Presidente o expresidente Rafael Correa, le agradezco su presencia aquí. Se da cuenta que no, amigos, que no pasó nada, ni ring de box, ni alfombra, ni nada. Se nos quedan muchas preguntas. Sí, fue un poquito ring de box. Sí, fue un poquito. Pero si debatió usted conmigo, si usted debatió conmigo, usted ganó. Yo le concedo el triunfo siempre. No voy a ponerme a debatir con usted. Voten no en la pregunta 2. No, usted ya escuchó la posición de este medio de comunicación, lo dije yo el miércoles pasado. Rafael, sin broma. Lo digo con interés, sin broma. Yo y la posición de este medio como medio de comunicación, sin dejar de ser objetivo y sin coartar la libertad de expresión, nosotros estamos a favor de contestar sí en las 7 preguntas. Rafael, sin broma, eso no lo pueden decir. Eso sí lo puedo decir. No. Sí lo puedo decir. Eso es participación política. No me quita jamás mi independencia. Pero es meterse ya en política. No. Ustedes tienen que informar. Y no han informado el grave rompimiento constitucional que se dio ¿qué más libertad que permitirle a usted directamente? Líder del no, tenerlo aquí sentado. ¿Qué más libertad? ¿Qué más independencia? ¿Qué más independencia? Ese es su deber y mi derecho. Pero en todo caso, ustedes tienen que informar, porque es muy objetivo, el grave rompimiento constitucional que se dio para convocar esta consulta. Tienen que informar. Eso son opiniones. El artículo 20 no es opinión. Bueno, sí, yo opino diferente. Pero si aquí están los artículos constitucionales, ¿para qué sirve la Constitución? Entonces también es opinión esto. Bueno, artículo 104. Le digo, ni siquiera Tatiana Ordeñana reclama. Porque están amenazados los jueces. Pues, entonces, y tendrán que tener miedo como lo tenía Raúl Patiño, que decía, no podíamos fiscalizar porque me daba miedo. Nos daba miedo. Usted no puede creer eso farsante. Pero por favor, y la prensa no es la que no debe tener miedo de denunciar las cosas. Pues ahora lo estamos diciendo. Si yo hubiera hecho la 10ª parte de esto, ¿qué hubiera dicho la prensa? Ya tendría todos los cascos azules. ¿Y los juicios? Pero la doble moral. ¿Y los juicios que nos hubieran caído? ¿Y las sanciones de la Supercon que nos cayeron?
Pues este es uno de los canales más sancionados por la Supercom. Por eso es que están tan enojados. Pero seguramente habrán cometido una infracción. Y los juicios que yo puse... Hasta un infarto me dio. Es estricto apego a la ley. Y los juicios que me pusieron, nunca ustedes informaron. Pero esto es un grave rompimiento constitucional. Y las preguntas 2 y 3 son abiertamente constitucional. Y no me interesa pregunta 2. Pero por amor de patria. No izquierda, derecha, amigo, enemigo. Por la patria. La pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado. Presidente o expresidente, le agradezco su presencia. Usted se imagina un Abdalá Bucarán de Contralor, ¿no? Un superintendente de banco de nuevo, un banquero para que no iba en la crisis del 99. ¿Se imagina de todo eso? Bueno, ya viene Guillermo Lazo, vamos a el reparto de la patria, ya. Cual botín entre piratas como en los 90. Eso es actividad política. Eso pura, eso para mí es demagogia. Eso se va a dar. Eso para mí es demagogia. Yo respeto su criterio, pero no comparto. Pero cuando tenga en sus manos toda la autoridad del Estado, ¿qué es lo que cree que va a hacer? Usted la tuvo 10 años. No es verdad. Se ganaba por merecimiento. ¿No veía Ernesto Pazmiño, por ejemplo, defensor? ¿Cómo se llama? Defensor público. Presidente. No es verdad. Ese es su criterio. Bueno, muchas gracias. Su presencia aquí. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos, y cuando volvamos estará el ex candidato presidencial Guillermo Lazo Mendoza en esta misma mesa para tratar sobre la consulta popular del 4 de febrero. Ya volvemos. ¿Pagar $1 millón por casarse conmigo? ¿Acepta casarse conmigo? OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar, sin censura. Porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. El auténtico tallarín Chinito no tiene colorante y es de su mesa. Compruébalo. Así queda el agua de Blanquita después de cocinar tallarines Chinito de su mesa, porque no tiene colorante. Así queda el agua de amarilla con otros tallarines, porque sí tienen colorante artificial. Pide Chinito de 200 gramos a tan solo 50 centavos. Su mesa. Giovanna, ¿nos vas a hacer algo rico? Riquísimo y sanísimo. Con el nuevo Atún Isabel no hay nada como sus lomitos de atún con un gran sabor y exquisito aceite de girasol. Por eso es riquísimo y saludable para todos tus platos. Riquísimo. Nuevo Atún Isabel con aceite de girasol. Come sano, come bien. El auténtico tallarín Chinito no tiene colorante y es de su mesa. Compruébalo. Así queda el agua de Blanquita después de cocinar tallarines Chinito de su mesa, porque no tiene colorante. Así queda el agua de amarilla con otros tallarines, porque sí tienen colorante artificial. Pide Chinito de 200 gramos a tan solo 50 centavos. Su mesa. Giovanna, ¿nos vas a hacer algo rico? Riquísimo y sanísimo. Con el nuevo Atún Isabel no hay nada como sus lomitos de atún con un gran sabor y exquisito aceite de girasol. Por eso es riquísimo y saludable para todos tus platos. Riquísimo. Nuevo Atún Isabel con aceite de girasol. Come sano, come bien. Con Claro hay algo más grande. Donde estés puedes ver tu casa y confirmar que Tito no hizo de las suyas. 420 mamás desde la oficina saben que sus hijos están bien. Ahora mismo un ciclista está descubriendo una nueva ruta y 500 conductores acaban de recibir una notificación de su auto. ¿Te das cuenta? La vida es mejor cuando estamos todos conectados. Con Claro, todo se conecta. Lip Collagen ayuda a mis articulaciones y me mantiene activo. Con Lip Collagen mi cabello está hermoso y mi piel sin arrugas. Lip Collagen fortalece mis huesos y mejora mi metabolismo. El colágeno es el principal constituyente proteico de los huesos, piel, cabello y demás tejidos conectivos. Tomar colágeno de manera natural ahora es posible. Lip Collagen, la única marca especializada en colágeno. Lip, mejora tu vida. Producido por Delip.
recién casada, ¿cómo le va? ¿Y si le rinde? Ay, Bessie, verá, cuando le pone empeño... El palma de oro, le digo, vecina. Ahora que viene en envase autosellable, se cierra solito. No hay que trasvasarlo. Evita el desperdicio y rinde más para toda la familia. Ay, con ese saborcito único que le encanta a mi bolsillo. Digo, a mi marido. Gracias, Bessie. Nuevo palma de oro autosellable, económico y rendidor. El aceite de la familia ecuatoriana. Giovanna, ¿nos vas a hacer algo rico? Riquísimo y sanísimo. Con el nuevo Atún Isabel no hay nada como sus lomitos de atún con un gran sabor y exquisito aceite de girasol. Por eso es riquísimo y saludable para todos tus platos. Riquísimo. Nuevo Atún Isabel con aceite de girasol. Come sano, come bien. Con Claro hay algo más grande. Donde estés puedes ver tu casa y confirmar que Tito no hizo de las suyas. 420 mamás desde la oficina saben que sus hijos están bien. Ahora mismo un ciclista está descubriendo una nueva ruta y 500 conductores acaban de recibir una notificación de su auto. ¿Te das cuenta? La vida es mejor cuando estamos todos conectados. Con Claro todo se conecta. El auténtico tallarín chinito no tiene colorante y es de su mesa. Compruébalo. Así queda el agua de Blanquita después de cocinar tallarines chinito de su mesa, porque no tiene colorante. Así queda el agua de amarilla con otros tallarines, porque sí tienen colorante artificial. Pide chinito de 200 gramos a tan solo 50 centavos. OTI presenta un ideal de 22 países de Iberoamérica, unidos por la libertad de expresión. Libertad de comunicación y expresión, sin censura. Libertad para ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar. Libertad de expresión y comunicación. Un futuro seguro, porque la libertad de expresión con responsabilidad es un derecho humano. Estamos de vuelta en vivo en Uno Consulta. Llegó a la segunda vuelta cuando el gobierno aseguraba que Lenín Moreno ganaba en la primera vuelta. En el balotaje perdió por apenas 2,3%. Él asegura que hubo fraude. Respalda su aseveración en diferentes exit polls que lo dieron como ganador y en el apagón electoral de más de 20 minutos de las computadoras del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no presentó las actas de votación que ofreció entregar como pruebas del fraude. En todo caso, Guillermo Lasso fue el único candidato que ofreció durante su campaña una consulta popular precisamente para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y eliminar la reelección indefinida, entre otros temas. No obstante, hay quienes aseguran que Guillermo Lasso no podría haber desmontado el correísmo como lo está haciendo Lenín Moreno, quien en 7 meses ha logrado deshacerse de un vicepresidente que lo incomodaba, ha formado una mayoría en la Asamblea y ha conseguido un ambiente de diálogo y tolerancia, especialmente con los medios de comunicación. De ganar el sí, entonces, terminaría de desmontar el correísmo. Damos la bienvenida a Guillermo Lasso Mendoza, ex candidato presidencial, y le preguntamos si él hubiera podido haberlo hecho igual o mejor que Lenín Moreno. Buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, Rafael. Gracias por esta invitación. En primer lugar, permítame usted decirle a todos los ecuatorianos que yo le planteé el debate al señor Correa. Porque esta noche no es cuestión de hablar de tecnicismos, de un anexo, un artículo de la Constitución. El debate es entre dos modelos. El uno, representado por Alianza País, que mañana cumple 11 años al mando en el Ecuador. Los 10 primeros años bajo la cara prepotente de quien se acaba de ir de este set de televisión. Bueno, precisamente porque no está, no lo tratemos de no mencionar. 8 meses bajo la cara amable de Lenín Moreno.
es importante mencionarlo, porque los ciudadanos quieren oír con claridad que el debate que no aceptó él porque le dio miedo, y usted lo sabe, porque en primera instancia dijo sí, y luego usted me llamó a decir se han arrepentido, bajo un argumento, un tecnicismo, que tienen que debatir con quien propone la consulta. Legalmente la propuesta es de Lenín Moreno, políticamente es de los ciudadanos desde el año 2014. Guillermo, déjeme hacer la aclaración, la misma aclaración que le hice a Rafael Correa, exactamente igual. Mi llamada fue a Fernando Alvarado a decirle si el presidente o el expresidente Correa aceptaba un debate. Y me dijo inmediatamente sí, voy a consultar. Cuando consultó, me volvió a llamar y me dijo que no aceptaba el debate. Y ahí lo llamé a usted, Rafael, y le dije el tema. permítame. Para que ese tecnicismo quede claro. Pero ¿no? vamos adelante. Aquí el debate es de dos modelos. El modelo populista totalitario que ha gobernado el Ecuador 11 años, dirigido por Alianza País, y la democracia. El modelo de una democracia liberal que representamos nosotros, los ciudadanos. Y le voy a decir algo más. Ya no es cuestión de presentar actas o no. El señor Mangas fue muy claro. No ganamos la primera vuelta, dijo él. No ganamos la segunda vuelta, dijo el señor Mangas. Por lo tanto, perdieron las elecciones. Pero eso es parte del pasado. Lo importante es debatir y desmontar el cinismo con el que quieren defender un modelo totalitario, que dijeron algún día que el presidente era el jefe de Estado y que como jefe de Estado era el jefe del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de todas las funciones del Estado. Y ahora viene aquí a hablar de democracia, que quiere salvar a la patria, si lo que han hecho es hundir a la patria. Nos han dejado con dos herencias. Déjeme preguntar. Una política representada por Lenín Moreno y una económica representada por un excesivo endeudamiento público. Le ruego que me deje preguntar. Encantado. Ok. ¿Cómo habría desmontado usted el correísmo? ¿Lo habría hecho mejor que Lenín Moreno? ¿Habría conseguido usted mayoría en la asamblea? ¿Cómo lo hubiera hecho? ¿Cómo hubiera manejado al fiscal Vaca? ¿Cómo hubiera manejado todo eso a los órganos de control? La democracia se hubiese impuesto en el Ecuador y hubiésemos tomado decisiones no como las medias tintas de ahora. Por ejemplo, el señor Lenín Moreno se va al exterior, hace una declaración ante un diario extranjero y dice que está espeluznado de la corrupción del correísmo. Sin embargo, ¿qué ha hecho él? Ha ido a la fiscalía. Jorge Glass está preso. Perdón, Jorge Glass está preso por la presión ciudadana y porque llegó información del exterior, tanto de Brasil como de los Estados Unidos. Y claro, no les quedó más que impulsar el único juicio, jurídicamente hablando, que ha habido en el Ecuador. Pero fíjese usted cómo actúa Alianza País. Dice que está peleado Correa con Moreno. Ese es un asunto personal de ellos dos, absolutamente intrascendente. Pero ¿quién manda en la Asamblea? Alianza País. En el momento en que se llama juicio político a Jorge Glass, actúan los dos, Correa y Moreno, en unidad de cuerpo e impiden el juicio político a Glass. Así le puedo decir el llamado a Jorge Yalt, el llamado a Mangas, el juicio político a Augusto Espinosa. Por lo tanto, en este tongo, en este fraude de Alianza País, no podemos caer los ecuatorianos. Ellos representan el populismo y el totalitarismo. Nosotros representamos la democracia. Vamos a enfocarnos en la consulta. Decir que la consulta es suya no es quizá un poco egoísta, cuando más bien se trata de unificar todas las tendencias del país y lograr un triunfo del sí. Yo no he dicho que la consulta es mía, pero hay hechos que son inobjetables, pues. En mayo del 2014, Rafael Correa, en su mensaje a la Nación, plantea la reelección indefinida como tesis y plantea hacerlo a través de enmiendas, abusando de su poder en la Asamblea Nacional. ¿Qué hacemos los ciudadanos? Y esto es una realidad. Nosotros lideramos esa iniciativa ciudadana de llamar a una consulta popular. El grito fue, enmiendas no, consulta sí. Nos negaron por 2 ocasiones el Consejo Nacional Electoral los formularios para recoger la firma. Cinismo, es decir, esta noche no recogieron ni media firma.
Claro, si su propio Consejo Nacional Electoral, dirigido por el condecorado Pozo, no nos entregó los formularios. Y su Corte Constitucional también negó esa posibilidad de los ciudadanos de una consulta popular. Y abusivamente aprobaron en diciembre del 2015 aquel paquete de enmiendas que incluye la reelección indefinida. Y nosotros, en la campaña electoral, sostuvimos nuestra postura de llamar una consulta popular. Por lo tanto, es evidente que esos hechos son reales y son inobjetables por Rafael. Usted apoya la consulta, pero critica al presidente Moreno. ¿No teme que esta posición debilite precisamente el sí? ¿O no es una contradicción? ¿No puede esperar hasta el 5 de febrero para hacer sus críticas? Mi querido Rafael, mucha gente lo dice. ¿Por qué le dan pantalla a Correa? ¿Por qué le dan chance a que Lazo despotrique contra Lenín Moreno? Esperen hasta el 5 de febrero, no jodan, dicen. A ver, perdóneme, Rafael. En primer lugar, yo no jodo a nadie. ¿No se lo han dicho a usted también? Yo no jodo a nadie. Yo lo que estoy es defendiendo la postura de la mayoría de ciudadanos ecuatorianos que quieren vivir en democracia. Aquella democracia liberal, con 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y no estas novelerías del populismo de crear el Consejo de Participación Ciudadana, creado en la Asamblea de Montecristi, que opera desde el 2008 y que le da como resultados al país haber nombrado por 3 ocasiones al Contralor Carlos Polit. El Contralor Polit es el símbolo de la indecencia nacional. No me venga a decir que Rafael Correa durante 10 años no supo las andanzas de Carlos Polit. Eso no es así. Y yo le quiero decir a los jóvenes ecuatorianos, desde el retorno de la democracia para acá, desde el año 79, ha habido contralores prestigiosos en este país. Hugo Ordóñez Espinosa, Alfredo Corral, Juan Carlos Faiduti y otros más. Ninguno de esos contralores se hubiera atrevido a recibir ni un centavo en efectivo. ¿Pero está consciente usted que su crítica al gobierno puede afectar el resultado de la consulta popular o no? Yo soy muy claro. Nuestro apoyo es a la consulta popular, al sí, lo cual no significa un apoyo a Moreno ni Alianza País. Somos muy claros, lo he definido con claridad. Hay una línea en el medio. Aquí está el populismo totalitario de Alianza País y aquí está la democracia que aspira la mayoría de los ecuatorianos, que quiere un cambio, un verdadero cambio en el Ecuador, que será solo posible cuando lo gobierne el Ecuador un presidente que no venga de Alianza País. Vamos con la pregunta 2 de la consulta. Usted apoya el sí para eliminar la reelección indefinida. Pero me pongo en el papel del abogado del diablo y un poco en lo que decía el presidente o el expresidente Correa. Estuvo tanto tiempo que a veces a uno se le hace complicado quitarse la muletilla. Pero en fin, no se está coartando la libertad del ecuatoriano para elegir a quien le dé la gana cuantas veces quiera. Yo estoy poniéndome en papel de abogado del diablo, pero voy más allá. No se trata de que Guillermo Lazo apoya la eliminación de la reelección indefinida para quedarse solo como candidato de oposición para el 2021. En el año 2014. Y eliminar a Rafael Correa. En el año 2014, por principios y apoyado por constitucionalistas del Ecuador y también del exterior, mantuvimos una posición. La alternancia en el poder es un valor esencial de la democracia, sea a nivel nacional o sea a nivel local. En segundo lugar, no puede ser posible que se eternice en el poder el presidente de la República cuando, controlando todas las instituciones del Estado y todos los recursos públicos, participa en condiciones de ventaja sobre cualquier otro ciudadano. Esos son principios fundamentales de la democracia en cualquier país del mundo. Un demócrata defiende la democracia. Un totalitario, dictador, populista, ¿qué es lo que defiende? Su poder personal. Su poder personal. Y nosotros decimos sí a la consulta popular en la pregunta 2. Sí, hay que revertir aquella decisión ilegítimamente adoptada en la Asamblea Nacional en el 2015 de la reelección indefinida. ¿No será que cuando uno está en el poder, de repente como que quiere, que le gustó demasiado y quiere quedarse más? Porque en el 2007 Rafael Correa decía que estaba en contra, igual Jaime Nebot años atrás decía que estaba de acuerdo que se reelija todo el tiempo, ahora dice que no.
el poder cambia a la gente. Los estudiosos en materia política y constitucional hablan de la psicopatía del poder, que es lo que usted acaba de definir. Es decir, el poder cambia a las personas. Pero hay que ser muy claro cuando uno defiende principios. Y yo le quiero decir a usted, nosotros defendemos un principio democrático desde el año 2014. Muchos callaron, entre esos Lenín Moreno, que estaba becado en Suiza con dinero público sin ser funcionario público, se quedó absolutamente callado. Y en la campaña política no quiso debatir, como hoy no ha querido debatir Rafael Correa. No quiso debatir porque hubiera sido bueno conocer las distintas posiciones. Y usted ve cómo en materia económica, aquella ley de reactivación económica, lo que simplemente representa es más de lo mismo. Aquel concepto estatista de estos populistas totalitarios que creen que el Estado está por encima de las personas, por encima de un padre de familia. Y para ellos la prioridad es la economía del gobierno, por encima de la economía de los ciudadanos, la economía de los emprendedores. Por lo tanto, Moreno no es sino el heredero de Correa que está continuando lo fundamental en materia económica. Y no me venga usted a decir que ahora se dialoga, que hay otro ambiente. No, señor, lo de fondo es que la ley de comunicación sigue intacta. Nuestro planteamiento... Pero trabajamos con más tranquilidad. Yo se lo digo desde el punto de vista de periodista. Sí, trabajamos con mayor tranquilidad. Igual, para mí, mientras exista esa ley, mientras exista la Superintendencia de Comunicación, sigue siendo terrible la situación de los periodistas en Ecuador. Pero sí ha cambiado, en forma sí ha cambiado. En forma, no en fondo. Sí, y la bueno, democracia, de un demócrata lucha por los asuntos de fondo. Por eso la asambleísta Lourdes Cuesta, con todo el apoyo del bloque de Creo, por si acaso no es mi pariente, por si acaso, para que no haya Lourdes Cuesta ha presentado un proyecto de libertad de expresión que en esencia deroga la actual ley de comunicación. Un demócrata como somos nosotros pelea por principios, no por conveniencias, no por espacios de poder. ¿No es entonces su posición para eliminar a Rafael Correa de la contienda electoral del 2021? Se lo vuelvo a preguntar. Bueno, respóndame. Con toda sinceridad ya le contesté y le digo que no. Hay otros aspectos importantes que hubieran sido bueno tratar en este debate, en materia económica, en materia de corrupción. Yo creo que Rafael Correa tiene que explicar lo que ha sucedido con el vicepresidente de la República. Él no se refirió a usted, él no se refirió a usted. No, perdóneme, Rafael. Y no quisiera que... Perdóneme, Rafael. Es que los ciudadanos ecuatorianos estamos indignados por la corrupción de los últimos 10 años. Y la consulta popular no es un tecnicismo. No son solamente 7 preguntas a las que hay que decir sí. El sí es para decir no a la corrupción del correísmo, no a este abuso de poder del sistema totalitario que ha instaurado en el Ecuador Alianza País. Pero por eso es para importante. El gobierno el sí más bien no representa poder tener un Consejo de Participación Ciudadana propio, porque vamos a la tercera pregunta. Lo que dice Rafael Correa no es tan descabellado. No es tan descabellado, es sacar a los unos para poner a los de él. Así es sencillo. Mire, enviar 7 ternas a la Asamblea Nacional para que se elija a cualquiera de esas ternas y se elija un Consejo de Participación Ciudadana transitorio y ese consejo descabece a todos los organismos de control, ¿no es acaso también quedarse con todos los poderes? Mire, Rafael, para mí resulta muy preocupante, por decirlo menos, que usted me diga, no, es que ahí está la ley, pero las cosas de forma han cambiado. Y luego usted se incluya en ese proceso argumental del Consejo de Participación Ciudadana de Correa o el Consejo de Participación Ciudadana de Moreno. No, eso no debe de existir, Rafael. Pero ahí está, eso es lo que vamos a votar. Sí, pero yo tengo derecho a exponer los principios que defiende un demócrata. Toda democracia en América Latina tiene un sistema que funciona de manera representativa. Los asambleístas, los diputados, los congresistas, como se llamen, escogen a las autoridades de control de una terna propuesta por el presidente de la República. Fíjese usted que esa ha sido la tradición constitucional en el Ecuador, hasta que llegan los noveleros populistas de Alianza País. Aprueban o promueven la Constitución de Montecristi y crean el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es el producto del Consejo de Participación Ciudadana? Usted ya lo dijo en el primer segmento del programa.
todos correístas, todos de Alianza País, que han producido nombramientos como el de Polit, nombramientos como el de Chiriboga. Por lo tanto, eso tiene que cambiar. Claro, por ahora habrá que decir que sí a esa pregunta. Por supuesto que sí, pero en el futuro tendremos que hacer los cambios de fondo para que este país viva en democracia y no como quiere Alianza País. Usted cuestiona al presidente Moreno y le dice textualmente, en noviembre 21 del 2017, Lenín Moreno tiene ante sí dos retos inmediatos. Una consulta que hace aguas y una economía que se incendia mientras su equipo le echa gasolina. Esto es lo que debe interesarnos a los ecuatorianos, dijo Lasso en noviembre del 2021. Voy a insistir, esto contribuye a que gane el sí. Perdóneme, Rafael, la obligación es decir lo que sienten los ciudadanos. Angustia, incertidumbre, preocupación, falta de empleo, carestía de la vida. Eso no se resuelve con el sí en la consulta. Pero no se resuelve con el sí, y por eso lo dije yo en noviembre. Gracias porque usted lo recuerda. Pero esto es lo que produce Alianza País, pues. 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar viven en el desempleo, en el subempleo y en la informalidad. ¿Usted cree que la consulta popular va a resolver eso? Definitivamente que no. Lo que va a resolver la consulta popular es una posición clara de los ecuatorianos. Sí a esta consulta para decirle no a Correa, no a la corrupción, no a la ineficiencia en el manejo del Estado, no al despilfarro. Vea usted la deuda pública, Rafael. Simplemente Correa violó la ley, el artículo 124 del Código de Finanzas Públicas, que pone un techo del 40% al endeudamiento público. Y es el propio Lenín Moreno el que dice la deuda llega a 57.000 millones, cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Y luego es Lenín Moreno el que en sus primeros 6 meses de gobierno endeuda al Ecuador a razón de 1 punto del PIB por mes. Bueno, por lo tanto, la ley para ellos no existe. Pero el decreto está vigente, aunque sea ilegal o inconstitucional. El decreto que cambió la forma de medir la deuda pública del Ecuador está vigente. No puede desconocérselo tampoco. En democracia, ese decreto no fuese firmado por un demócrata. Eso solo lo firma. Y existe, y está vigente. Sí, pero lo firma ¿quién? Una persona que instaura en el Ecuador un régimen populista y totalitario. Pero el presidente. Pero miente, Rafael, porque dice que el Fondo Monetario Internacional establece un método para calcular la deuda pública, consolidando la deuda del gobierno y de las instituciones públicas. Pero la deuda del gobierno con otra institución del Estado, como el Seguro Social, es independiente, Rafael. Y quieren desconocer cerca de 12.000 millones de dólares de deuda con el Seguro Social y con el Banco Central del Ecuador. Por lo tanto, eso solo lo hace alguien que quiere ningunear a la sociedad ecuatoriana, que no le importa el criterio de técnicos ecuatorianos. Y eso es lo que tiene que cambiar en el Ecuador, porque usted no va a decir, aquí está un decreto, no le pago la deuda porque el decreto dice que no le debo. No, señor, la deuda hay que pagarla, Rafael. Por lo tanto, ese decreto es un decreto que no tiene ningún sentido técnico y que es resultado del abuso del poder. Tanto así que el mismo Fondo Monetario Internacional, cuando pone las cifras del Ecuador, considera la deuda pública en su totalidad. Es más, añade hasta la preventa de petrolera y pone un asterisco diciendo que el Ecuador no reconoce esto como deuda, pero ellos lo asumen como deuda. Bueno, ahí tiene usted sí, que entonces el decreto no tiene coherencia. Pero existe. Bueno, perdón. Y mientras exista hay que obedecer. Sí, pero mientras... O hay que usarlo. Pero en democracia, gracias... ¿Qué hubiera hecho usted? ¿No se hubiera endeudado? Perdóneme, Rafael, pero en democracia hay que decir claro, ese decreto no es un decreto técnico, es un decreto mañoso que pretende esconder la realidad económica del Ecuador, como por ejemplo, hay otros errores cometidos en el correísmo, el abuso de haber tomado los dineros de la Reserva Monetaria Internacional. Usted sabe, Rafael, y ecuatorianos, que los activos de la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador apenas cubren el 25% de los pasivos. Y esos pasivos internacionales no es con el exterior, no, son los depósitos de los bancos en el Banco Central por concepto de encaje, dinero de ustedes, los depositantes.
dinero del Seguro Social, dinero de ustedes, los trabajadores y jubilados, además, dinero de municipios, consejos provinciales. ¿Qué ha hecho Correa? Al peor estilo de aquellos malos banqueros del año 99. No está aquí Correa, no está aquí Correa. Perdóneme, no está porque no quiso estar. Enfoquémonos en enfoquémonos en la consulta. Mi querido Rafael, es que la consulta no es un tecnicismo, no es que dice el anexo, que dice tal palabra, no, la consulta, el sí, lo que significa es dejemos atrás a Correa, dejemos esa corrupción correísta y una vez que se apruebe la consulta, si es necesario, iremos a las calles, Rafael, porque los ciudadanos están hartos de este manoseo de Alianza País, como hemos visto ya el 4 de enero, mandando una terna de un vicepresidente que es exactamente más de lo mismo. No entiendo la coherencia. ¿Quién esperaba que mande a alguien que no sea Alianza País? Perdóneme, Rafael. A mí me parece lo más lógico. Sí, pero en que democracia. una terna encabezada por quien, es más, por quien estaba encargada de la vicepresidencia. Sí, pero hay que ser coherente, pues. No se le puede encargar la vicepresidencia y peor la consulta popular a una persona que promovió el paquete de enmiendas que fue aprobado en diciembre del 2015 y que en la Asamblea Nacional estuvo feliz cuando se aprobó la reelección indefinida. Eso es incoherencia, pues, Rafael, y eso no lo podemos aceptar y no podemos caer en este fraude de Alianza País, pues. Yo pienso que con la consulta se va a afianzar el gobierno, va a haber estabilidad, va a haber oportunidad para presentar todos los reclamos, para decirle al gobierno en qué tiene que cambiar. Y usted ya lo ha dicho, hay que mejorar la producción, hay que crear empleo, hay que reducir el gasto público. Pero ¿no le parece que eso es más bien fácil de decir y no tan fácil de hacer? ¿O hacer eso es ese capitalismo salvaje del que lo acusan a usted? No solamente los de izquierda. A Jaime Nebot también lo escuché decir que usted promueve el capitalismo salvaje. Mire, Rafael, yo soy una persona que a lo largo de mi vida he creado más de 100.000 empleos. Aquellos que no lo han creado, pues obviamente no saben cómo hacerlo. ¿Qué propongo yo? Reducir impuestos, reducir trámites, abrir la economía al mundo para a través del comercio internacional traer dólares, generar empleo en el Ecuador. Eso es lo que requiere el país. Pero ¿cómo usted va a abrir la economía al mundo con una canciller que se atreve a darle pasaporte, cédula y hasta cargo diplomático al señor Assange, que fue la persona que robó información que no debió haber divulgado, como lo acaba de decir el expresidente Correa, refiriéndose a algunos mails que usted supuestamente tiene en su file y él no quería que se los enseñe porque eran files o mails privados. No encontré algunos. ¿Y qué hizo el señor Assange? Robar información privada. Y a él le dieron asilo Correa, y ahora pasaporte Lenín Moreno. Esa es la política de Alianza País. Vamos a la consulta. Contra eso tenemos que luchar en el Ecuador. Guillermo. Los demócratas ecuatorianos, Rafael. Guillermo, nos quedan 5 minutos. Con mucho gusto. Pregunta sobre la plusvalía. Eliminar la ley de plusvalía. ¿Por qué sí hay que eliminar la ley de plusvalía? ¿Por qué hay que eliminar impuestos? ¿Por qué permitir que haya la especulación con la tierra? ¿Y por qué dice usted que hay especulación de la tierra? Ese es un argumento de Alianza País. ¿Es un argumento de la ley? Es un argumento de Alianza País. Recuerde, soy periodista, mi posición es de periodista. Sí, tengo que preguntar. Está muy bien que me pregunte, pero nuestra tesis es de menos impuestos, de menos trámites, porque el dinero en manos de los ciudadanos y de los emprendedores genera más valor para la sociedad que en manos del gobierno. Porque claro, cuando el gobierno se ve con abundante dinero, desperdicia en la refinería del Pacífico 1.500 millones. Y luego viene la feria de contratos y ya están apareciendo las coimas. Por lo tanto, ese dinero de un trabajador ecuatoriano termina en el bolsillo del tío de un alto funcionario público. Eso es corrupción, eso no genera valor para la sociedad. Contra eso tenemos que luchar. Y creo, vamos a hacerlo de manera decidida, defendiendo principios, aunque nos digan todo lo que quieran decirnos de izquierda o de derecha. Ellos no han creado empleo. Nosotros sí representamos a esos ecuatorianos, artesanos, pescadores, a esos emprendedores pequeños, medianos, grandes, que generan empleo en el Ecuador y que los tienen ahorcados, asfixiados con tanto impuesto. ¿Y qué hacer con esos sabidos
que compran tierras sabiendo que se va a realizar una gran obra en un determinado lugar. Y la compran y al cabo de 2 o 3 años, esas tierras que la compraron a 20 centavos de dólar la hectárea, resulta que la hectárea pasa a costar $100.000. Bueno, eso es cuando desarrollen su actividad inmobiliaria, van a generar utilidades y habrá que cobrarle los impuestos, pero los impuestos a la renta razonables, no impuesto a la renta, más impuesto a la herencia, más impuesto a la plusvalía, más 10 centavos de tasa aduanera, más ahora te sube el impuesto a la renta del 22 al 25, no pues, Rafael, estamos hablando de una racionalidad y aquellos que no entienden que la sociedad, el ciudadano es el que crea valor, no el gobierno. Fíjese usted los afiliados de la Seguridad Social. La gran mayoría, más del 80%, son empleados del sector privado, un 20% son del sector público. ¿Quién genera más valor para la sociedad, más empleo? Es el sector privado y necesita un sector privado dinámico, tanto local como internacional, para generar empleo, que es lo que espera un padre de familia, pero que no se desperdicie su dinero, el dinero aportado al Estado. Nos están dando 10 minutos más. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pero equitativamente estamos, ¿no? Ah, ok, estamos actuando equitativamente, porque no me gusta actuar en forma injusta con nadie, con ninguno de mis invitados. Yo temo que hay preguntas que se están utilizando como enganche. Por ejemplo, es muy loable que se diga no a la posibilidad de que un funcionario que fue corrupto vuelva a ejercer un cargo. Eso suena muy bonito, pero también hay una serie de violaciones a derechos humanos dentro de eso, porque, por ejemplo, un asesino que cumple su condena por haberse asesinado a 4 o 5 personas, sí puede ser candidato, pero uno que se robó $1 millón o $100.000 y fue sancionado, ya no puede volver a ser candidato. ¿No le parece que estamos jugando un poco con las emociones de la gente y con eso aprovechar para que en el resto de preguntas se conteste sí? Mire, Rafael, yo creo, y con toda sinceridad y con todo respeto, yo no quiero caer en estos sofismas de Alianza País. Yo creo que lo que han hecho ellos es instaurar un modelo totalitario, muy alejado de los principios democráticos. Y por ejemplo, ¿cómo es posible que luego de 6 meses de haber sido electo termine enjuiciado el vicepresidente de la República y termine en la cárcel? Y ahora el señor Raúl Patiño declara a los 4 vientos que sabían de la corrupción, especialmente en el sector petrolero, que estaban prohibidos de fiscalizar y que a él no le quedó más que irse a Suiza para decirle al compañero Moreno que los amigos del actual gobernante están haciendo una fiesta. Yo creo que el fiscal mañana a primera hora tiene que llamar al señor Raúl Patiño y decirle qué conoce usted de corrupción, porque ha sido cómplice de aquella corrupción. Por lo tanto, ahí está usted el modelo de Alianza País, que se rasgan las vestiduras. ¿Qué quiere decir esto? Ellos sabían de la corrupción, sin embargo lo pusieron como binomio a Jorge Glass, a pesar de que advertíamos las sospechas que existían sobre él. Y lo tienen a cárcel. ¿Y no creen las buenas intenciones del presidente Moreno de acabar con eso y por eso desbaratar el Consejo de Participación Ciudadana y nombrar nuevas autoridades de control? Mire, Rafael. ¿Por qué no pensar que Moreno quiere hacer bien las cosas y quiere acabar con la corrupción y sí quiere hacer la cirugía mayor? A ver. O sea, ¿por qué siempre pensar mal de lo que quiere hacer el gobernante? No, yo no estoy pensando mal. Yo veo los hechos. Sale el señor Michelena y dice que los medios públicos incautados han sido mal manejados y que ahí hay corrupción. ¿Pero usted ha visto una denuncia ante el fiscal? ¿Ha visto un nombre? ¿Ha visto un valor? No. Tiran la piedra y luego esconden la mano. Lenín Moreno hace un show en la refinería de Esmeralda. Dice que es una barbaridad todo lo que ahí ha sucedido. ¿Usted acaso ha escuchado o ha visto en la fiscalía un nombre acusado? ¿Un hecho concreto? No, no hay. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿No será que quieren esperar al 5 de febrero precisamente para poder, entonces sí, ojalá con un respaldo popular, hacer todo lo que tiene que hacer? Eso suceda, pero hasta el momento no ha sucedido, porque el señor Mangas también advirtió y dijo,
compañeros, no. Creamos este Consejo de Lucha contra la Corrupción para hacerle contrapeso al de los ciudadanos que estaban tratando temas denunciados por Fernando Villavicencio que son ciertos y se callaron. Y también el señor Mangas dice que el diálogo es una estrategia, que nada más que es una estrategia, que nada va a cambiar, que todo va a continuar igual en el modelo correísta. Entonces, ¿usted por qué piensa que esto va a cambiar de fondo? Porque no, soy señor. bien pensado. Bueno, usted es bien pensado. Nuestra obligación es defender el interés de los ciudadanos. El interés de los ciudadanos es un país de oportunidades, un país de empleo, un país abierto al mundo, un país donde se promueva la inversión, donde se termine la persecución política que todavía continúa, pues, Rafael. Ahí sigue en la cárcel Galo Lara. Dígame si no es un perseguido de Rafael Correa por una decisión personal de él. Eso tiene que cambiar en el Ecuador. Un demócrata, yo no tengo nada que ver con el señor Lara, pero un demócrata tiene que advertir. No es posible que haya una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador y diga: hay muchos presos en Venezuela, hay muchos perseguidos políticos en Venezuela. No, señor, no debe haber un perseguido político en ningún lugar del mundo. Y para dar el ejemplo, hay que dejar en libertad a todos los perseguidos políticos del correísmo en el Ecuador, Rafael. Guillermo Lasso Mendoza, como decía hace pocos momentos, nosotros creemos siempre positivamente, creemos en las personas y creemos que usted quiere hacer una contribución efectiva para la campaña del sí. Y también creemos en la buena voluntad del gobierno en que pueda llevar adelante este cambio en el Ecuador. Y creemos sobre todo en la libertad de expresión. Creemos que la libertad de expresión es esencia fundamental de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Y eso lo hemos sostenido y lo seguiremos sosteniendo. Yo quiero agradecerle a usted su presencia y no me queda más que preguntarle si va a hacer campaña, va a estar andando por los barrios, porque lo vamos a ir a cubrir y queremos saber, porque Carol Artigas está que me pregunta dónde es la cobertura electoral, la cobertura de la campaña, etcétera, etcétera. Yo le quiero decir a los ciudadanos ¿por dónde va a caminar? ¿Va a salir a caminar? Vamos a caminar, hemos estado ya en Cuenca, estaremos en la provincia de Los Ríos esta semana, también en Pichincha, estaremos en Manabí y le quiero decir a los ecuatorianos, hay que votar sí, después veremos los cambios adicionales que requiere el Ecuador. Esa consulta popular requiere un voto decidido del sí y ese voto es el voto de los ciudadanos, porque tenemos que enfrentar a este modelo populista y totalitario. Ahora respondieron con la consulta popular que nos negaron desde el año 2014. Perfecto, vamos adelante. No es ningún problema que la haya convocado Lenín Moreno, pero hay que decir sí. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos quieren cambio y el sí representa un cambio, es una oportunidad, un paso hacia el cambio. Luego veremos y trabajaremos de manera decidida defendiendo principios democráticos, defendiendo modelos económicos que generen oportunidad y empleo para el Ecuador. Muchas gracias, Rafael. Dicen que todavía tenemos tiempo. Bueno, entonces yo voy a aprovechar. En las redes sociales recibí un par de preguntas, pero hay una pregunta formulada por el periodista Marlon Puertas, no sé si lo ubique, él maneja algunos medios digitales, y dice: ojalá esta vez Guillermo Lasso sí nos diga cuánto mismo fue que le dio a Rafael Correa en la campaña cuando le fue a pedir ayuda. A ver si nos lo dice ahora. Mire, Marlon, Rafael pero sí, Marlon. Esa pregunta me la llevan haciendo ya cerca de 8 años. Pero no dice, pues. Bueno, mire, ha pasado mucho tiempo, pero le voy a decir un valor referencial, porque la verdad que ha pasado mucho tiempo. Era campaña, a ver, era en el año 2006. ¿Cuál es el contexto? El contexto fue una cita que pidió Rafael Correa, candidato a la presidencia de la República, a través de uno de los hermanos Alvarado, allá por el mes de agosto del año 2006. Ya. Y yo creo que la contribución que le habré entregado no pasó más allá de $20.000, Rafael. Es insignificante y no tiene ningún sentido. Y la conversación que tuvimos ahí es muy parecida a la que hubiésemos tenido hoy en un debate.
Él sostenía los mismos puntos de vista y yo los que he sostenido el día de hoy. Eso es lo esencial para los ecuatorianos, poder contrastar este modelo populista totalitario versus el modelo de la democracia al que aspira la mayoría del pueblo ecuatoriano. Bueno, espero que Marlon Puertas esté tranquilo ahora con haber hecho la pregunta y haber obtenido por fin la respuesta. Sí, electoralmente hablando, $20.000 no, para una campaña no es una cifra significativa. Guillermo, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí, nos despedimos, amigos televidentes. Tengan ustedes muy buenas noches. La próxima semana, el domingo, tendremos un debate. Ahí sí, debate de 2 asambleístas por el sí y 2 asambleístas por el no. Así que los esperamos el próximo domingo en Uno Consulta a las 21 horas por Canal 1. Tengan ustedes muy buenas noches.